mi hermana, ¿verdad? Por mí y porque voy a hablar de la palabra, ¿verdad? O sea, ahora quiero por favor que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 6, por favor. Amén. Vamos a leer del 1 al 7, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Amén. Esa es otra versión. Es Hechos. Hechos capítulo 6. Amén. 6, 1. Amén. Bueno, ya aquí lo tenemos, hermanos, vamos a leer. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí yo le puse al tema, le puse hombres valientes y esforzados, ¿verdad? Amén. Porque aquí dice que escogieron, ¿verdad? O sea, varones valientes, ¿verdad? Pero primero quiero leerles, hermanos, aquí un poco de lo que encontré, ¿verdad? Escudriñando. Vamos a ver, dice, los bebés humanos son los descendientes más indefensos de todo el reino animal. Al nacer, ni siquiera pueden mover su cuerpo, ¿verdad? Sabemos que los recién nacidos, pues no pueden moverse, ¿verdad? Sin la ayuda de su madre, no pueden comer alimento sólido durante varios meses. O sea, si nosotros dejamos a los bebés así, que ellos coman, pues no, ¿verdad? No pueden porque son indefensos, ellos no saben, necesitan de la ayuda de su madre, ¿verdad? O de quien cuide a ese bebé, ¿verdad? Dice, puede pasar, o sea, pasa un año para que pueda caminar y otro año para que puedan comunicar sus necesidades. Y así pasan los años. Pueden pasar 15 años o más para alcanzar la madurez física. Necesitan a su padre o madre o maestros para llevarlos a través de los muchos años a alcanzar la madurez física y mental. O sea, es igual que un bebé, ¿verdad? O sea, cuando crecen, o sea, van creciendo, es un proceso, ¿verdad? Que lleva el bebé desde que está en el vientre, ¿verdad? De la madre. O sea, es un proceso, o sea, que tiene que crecer y hay cuidados también, ¿verdad? O sea, de la madre. O sea, tiene que cuidarse la mamá de ir al médico y tomar los medicamentos que deben de tomar y para que el bebé crezca sano, porque a veces uno como mujer, a veces las mujeres no, la matriz está muy débil
no pueden sostener al bebé en su matriz. Pasan muchas cosas, ¿verdad? Por eso es un proceso, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos cuidado de ese bebé, nos cuidamos y hacemos lo que el médico nos manda, y nos cuidamos, pues ese bebé va a nacer pues bien, ¿verdad? Va a nacer bien y sano, ¿verdad? Ejemplo tenemos de las madres, ¿verdad? Que cuando nace un bebé, por ejemplo, mi hermana Elena, ¿verdad? Ahorita no está aquí. Ustedes saben que ella apenas tuvo a su bebé, ¿verdad? Y ella no está aquí, ¿por qué? Porque está cuidando a su bebé. No lo puede dejar solo, ¿verdad? Porque si lo deja solo, pues el niño puede enfermar, puede estar, o sea, puede pasarle algo, ¿no? O sea, está en peligro porque está solo. Por eso no un bebé nunca se deja solo. Siempre la mamá es la que siempre está al pendiente, ¿verdad? De ese bebé. Y el papá también, pero más la mamá, porque la mamá es la que lo amamanta y el que le da la leche, la que lo cuida, ¿verdad? El papá pues también ahí va también, pero es más la madre. Entonces así, ahorita mi hermana Elena pues está ahí cuidándolo a su bebé hasta que él que crezca, que ya tenga unos meses y que ya pueda sacarlo, ¿verdad? También, y pueda estar aquí con nosotros otra vez. Pero ahorita pues está en cuidados, ¿verdad? Ese es el proceso que ahorita tiene mi hermana Elena con su bebé. Como ahorita su hija, ¿no? La más grandecita, ¿no? La Tete, pues ella ya camina, ¿verdad? Ya anda traveseando y todo, ¿verdad? Pero también tiene cuidados también, ¿verdad? O sea, es un proceso en el cual van creciendo y hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí que Dios describe a los nuevos creyentes como bebés espirituales, al igual que los bebés humanos deben pasar de concepción al nacimiento. Luego deben pasar de leche espiritual a la comida espiritual sólida. O sea, un bebé espiritual es igual, ¿verdad? O sea, es un proceso también que lleva. Cuando nosotros llevamos a los pies del Señor a una persona, o sea, como que nosotros somos los padres espirituales y tenemos que tenerles cuidado, ¿verdad? Tenerles cuidado de que ellos crezcan con la palabra de Dios, porque dice en Pedro, ¿verdad? En la primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ellos crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos, bueno, ahorita los bebés espirituales, ¿verdad? O sea, que recién nacidos están tomando estudios que no los dejamos, ¿verdad? O sea, tienen que seguir tomando esa leche y tienen que tener cuidados, porque a veces nosotros llevamos a los pies del Señor a alguien y ya los dejamos, y no, tenemos que tener cuidado de ellos para que sean salvos, porque luego pues si los descuidamos como a un bebé natural, pues ¿qué pasa? Que se puede enfermar, que puede, a lo mejor hasta puede morir por una enfermedad o algo, ¿verdad? Entonces así los bebés espirituales también. Es un proceso que tenemos que nosotros cuidar de ellos y llevar a cabo lo que pues el Señor quiere, ¿verdad? Para que sea salvo, que crezcan con la leche no adulterada, porque a veces buscan la leche espiritual por otro lado, en la cual pues es leche adulterada, y pues no, o sea, por eso nosotros debemos siempre de tenerles cuidado, ¿verdad? Dice, deben aprender a caminar en el espíritu, deben crecer gradualmente hasta la madurez espiritual. A lo largo de este proceso deben estar protegidos de los muchos peligros que se encuentran en su camino, ¿verdad? O sea, es lo que les decía, ¿verdad? O sea, si nosotros no les tenemos cuidado, en el mundo hay muchas cosas, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que pueden los bebés espirituales, pues, o sea, como no apenas son recién nacidos, pues pueden caer otra vez
en las cosas del mundo, ¿verdad? En las trampas de Satanás, porque pues Satanás está siempre atento a querer que nosotros, pues, o sea, tropecemos, ¿verdad? Pero por eso, pues, nosotros tenemos que tenerles cuidado a esos bebés. Entonces dice aquí, el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es llevar a los bebés espirituales de la concepción espiritual hasta la madurez espiritual, igual que un bebé es un proceso. Desde que nacen, es más, desde que antes de que nosotros les hablemos, ya debemos de estar orando por ellos y que Dios esté preparando sus corazones. Ese es el proceso, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros pues ya los llevamos a los pies del Señor, que reciben a Cristo, pues ya entonces ya empezamos a trabajar con ellos y no soltarlos, porque peligran. Entonces dice aquí que por esto Dios constituyó 5 ministerios, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 4, 11, 13. Efesios 4. Aquí está, ya. Bueno, vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así es de que, pues, esto Dios constituyó, ¿verdad?, a los ministerios, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ser, a lo mejor un profeta, o sea, aquí no hay ningún profeta, ¿verdad?, pero podemos a lo mejor alcanzar a llegar a ser así, un profeta, o un maestro, o un pastor, ¿verdad? O sea, entonces, pero nosotros dice que tenemos que perfeccionarnos, ¿verdad? Tenemos que perfeccionarnos. Entonces, ¿para qué? Para llegar a la perfección, a la altura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Dios quiere que lo imitemos a Él, a Jesús. Y por eso nosotros, pues, tenemos que ayudar a los que no saben, ¿verdad? Los que no saben de la palabra de Dios, a los que necesitan, buscan. Nosotros tenemos que ayudarlos. Y para eso, pues, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Aquí en el libro de Hechos dice que buscaron varones, ¿verdad? Buscaron varones llenos, dice que llenos del Espíritu Santo. En el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, porque decían que ellos, ¿por qué iban a servir? O sea, porque ellos estaban sirviendo, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí les reclamaban que por qué no atendían a las viudas, ¿verdad? A las viudas. Y querían que ellos atendieran a las viudas también. Entonces, ellos tenían su trabajo, ¿verdad? Los discípulos tenían su trabajo. Y para esto, para que sirvieran las mesas y sirvieran a las viudas, por eso buscaban los varones, ¿verdad? A los varones llenos del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, o sea, que sean de buen testimonio. En el libro de Timoteo, capítulo, ¿qué capítulo es? Es primera de Timoteo, Damaris, donde dice de los ministerios. Primera de Timoteo.
3, capítulo 3. Aquí está en capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer Primera de Timoteo. Dice así la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 9, nada más. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, así mismo, esa ya es otra. O sea, aquí habla de los diáconos, cómo deben de ser, ¿verdad? O sea, entonces aquí, en el libro de Hechos, buscaron de esos hombres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los diáconos así mismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? O sea, el Señor busca, y así a nosotros nos busca el Señor, busca personas llenas del Espíritu Santo, que sean honestas, ¿verdad? Que sean trabajadoras, que sean obedientes. O sea, ¿para qué? Pues para tener un ministerio cuesta. Para tener un ministerio cuesta. O sea, por eso es que aquí los escogieron a varones llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien llenos del Espíritu Santo, y que ya los conocían, que dieran buen testimonio, decía, ¿verdad? Que dieran buen testimonio. Entonces, pues así nosotros mismos también debemos de dar buen testimonio a las personas de afuera. Para poder ser servidor de Dios, pues tenemos que dar testimonio, porque a veces nosotros, pues como servidores, no damos buen testimonio. Tenemos que esforzarnos y dar buen testimonio a los de afuera, para que cuando nosotros llevemos la palabra de Dios, pues, o sea, nos crean, ¿no? Bueno, no a nosotros, sino a Dios, porque nosotros llevamos la palabra de Dios. El Señor nos usa a nosotros. Entonces, por eso debemos de esforzarnos a buscar de Dios, a orar, a estar en comunión con Él, estar orando por los demás, para que el Señor, pues, así tengamos un buen testimonio, ¿verdad? Porque si nosotros andamos en el mundo, en las fiestas, o haciendo otras cosas que no son de Dios, pues entonces no vamos a tener buen testimonio. Y a lo mejor si le hablamos a nuestros vecinos, pues no nos van a querer escuchar, porque hay mal testimonio de nosotros, ¿verdad? Primeramente los vecinos, primeramente los de tu casa tienes que hablarles, ¿verdad? O sea, a los de la casa son a los que primeramente tenemos que hablar, porque dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, pero nosotros tenemos que comenzar por Jerusalén, o sea, que es nuestra casa. Pero también dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su propia tierra. Luego los de nuestra casa no nos quieren escuchar. Pero Dios manda a obreros también, a veces a otros hermanos, a que les hablen a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos nosotros de tomar en cuenta todo eso, o sea, de que nos llenemos del Espíritu Santo, que seamos esforzados, ¿verdad? Valientes, porque a veces pues no nos esforzamos mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita pues ustedes se esforzaron, ¿verdad? O sea, por venir, por escuchar la palabra de Dios. Dios ve eso, Dios ve nuestro corazón, que estamos dispuestos, ¿verdad? O sea, aunque haga frío, o a veces aunque esté lloviendo, pues aquí estamos. O sea, a veces sí hay impedimentos, ¿no? Que no podemos estar aquí, pero ya es porque algo de veras está pasando muy fuerte, ¿no? Que no podemos estar aquí, pero casi siempre, pues, por ejemplo, a mí no me gusta faltar, ¿verdad? Pero a veces hay momentos en que se nos dificulta por algo, entonces no estamos aquí, pero siempre, pues,
no faltar es muy importante. Es muy importante porque pues nos perdemos de la palabra de Dios. Que el Señor, ahorita por ejemplo, el Señor es para nosotros la palabra, el alimento ahorita. Los que no vinieron se lo pierden, ¿verdad? Se pierden del alimento espiritual porque este es el alimento que Dios nos está dando hoy, ¿verdad? Y que quiere que lo tomamos. Amén. Y entonces dice que un diácono, un servidor también, o sea, se cansa, ¿verdad? Se puede cansar. Un servidor, un diácono se puede cansar porque pues a lo mejor ese líder, diácono o servidor, a lo mejor quiere caminar solo, pero porque no pide ayuda, ¿verdad? O sea, a veces hay mucho trabajo y no pedimos ayuda a nuestros hermanos, ¿verdad? A los líderes, a los servidores. A veces nosotros queremos hacer todo y nos cansamos porque así, o sea, los líderes también se cansan, ¿verdad? O sea, o se aburren también. Los líderes también pueden llegar a aburrirse de que, pues que a lo mejor pueden decir siempre lo mismo, ¿no? O ahora no voy porque pues siempre es lo mismo. O ahora no tengo ganas, estoy cansado. Entonces, por eso, pero pues si le pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos ayude, pues el Señor está con nosotros. Amén. Aquí tenemos un ejemplo de Moisés cuando él se cansó. Vamos a ver Éxodo 18, capítulo 18. Lo estamos leyendo el libro de Éxodo. ¿Quién está leyendo ese libro, hermanos? Amén. Amén. Estamos leyendo ese libro y hay mucha enseñanza aquí, ¿verdad? Éxodo 18, 21. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer desde el 13, hermanita, por favor. Dice así la palabra de Dios, dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés de la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás de todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú, por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo también aquí habla de que escogiera, ¿verdad?, Moisés a varones fuertes y también de buen testimonio, ¿verdad?, temerosos de Dios. Y aquí el suegro le hizo caso Moisés al suegro. ¿Por qué? Porque él quería cargar con todo Moisés. Y el pueblo era muy rebelde. Y él
pues tenía mucha chamba, ¿verdad? Tenía mucha chamba porque dice que todo el pueblo iba y hasta se formaban y para consultar a Moisés, o sea, para que les diera un consejo, ¿verdad? Y entonces era mucho trabajo que él tenía, pero él lo quería hacer solo. Y Jetro, su suegro, vio que pues no estaba bien y le dijo, ¿verdad? Le dijo, no está bien lo que estás haciendo, pues te vas a cansar, ¿verdad? Te vas a cansar y después ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y así nosotros también nos cansamos, hermanos, a veces, pero no pedimos ayuda. A veces tenemos que pedir ayuda cuando ya nos sientamos cansados, ¿verdad? O sea, de tanto trabajo, porque luego hay mucho trabajo. Yo veo a Damaris cómo anda, luego hasta Miguel, el hermano Miguel, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿verdad? Que luego cómo anda, para arriba y para abajo con el trabajo, ¿verdad? Lo apoya mucho la obra de Dios. Entonces, pero pues ella no está sola, ¿verdad? Nos tiene a nosotros para que nosotros, pues en lo que le podamos ayudar, pues le ayudemos, ¿verdad? Que ella pida ayuda, pues ya nosotros pues estamos ahí para ayudarle, así como Moisés, ¿verdad? Como el suegro que le dijo, ¿verdad? Que pues que no se cansara él solo, que no lo hiciera solo, ¿verdad? Que buscara varones llenos del Espíritu y varones valientes, esforzados, ¿verdad? Entonces, pues así nosotros también debemos de ayudar, ¿verdad? Ayudar a la iglesia, o sea, a los pastores, cuando ellos nos necesitan, pues nosotros estamos aquí para ayudar, amén, para que no se cansen, porque sí es muy cansado. Aparte de mi hermano Miguel, aparte de su trabajo, porque trabaja bien lejos, ya ven que es una excursión que hace, viene de trabajar, por eso no está aquí el hermano, porque pues no llega a la hora, trabaja muy lejos. ¿Cerraron el metro? Fíjense. Entonces batalla mucho mi hermano, ¿verdad? En ahorita más en su trabajo y pues por eso luego no está aquí el hermano, pero pues está mi hermana Damaris, ¿verdad? Está pues ayudando al hermano, o sea, entonces pues nosotros podemos ayudar también, amén, podemos ayudar a Damaris, o sea, levantarle los brazos como le levantaron los brazos a Moisés, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ayudarla cuando ella nos lo pida, ¿verdad? Cuando ella necesite, pues estamos aquí para ayudar, amén. Y aquí también en Números 11, 16, 17, por favor. Aquí confirma también el Señor la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén. O sea, ahí confirma el Señor, ¿verdad? O sea, la palabra que o sea, que nosotros no estamos solos también. Ahí le confirmó que él no estaba solo, que no iba a estar solo. Jehová iba a estar con él, siempre estaba con él. Entonces, y Dios está con nosotros, hermanos, siempre que lo necesitamos. Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, ¿verdad? Para continuar, que a veces estamos desanimados, ¿verdad? Que ya no queremos, a veces, pues es que ya no quiero. Pero el Señor siempre está con nosotros, ayudándonos, ¿verdad? Siempre nos está animando y por medio de, a lo mejor de un hermano, del pastor o de Damaris, de su esposa, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tomar todo eso en cuenta, que el Señor siempre está con nosotros, Él no nos va a dejar. Amén. Y dice aquí, enseñar la palabra y servir las mesas es igual, ¿verdad? Es igual de valioso que cualquier servicio que tengamos nosotros, que cualquier ministerio, dice que es igual, ¿verdad? Servir las mesas, dice. Entonces, pues
no es porque a veces también muchos hermanos piensan que, por ejemplo, lavar los baños, ¿verdad? Ahorita pues nosotros no los lavamos, pero cuando estábamos allá en otro lado, nos tocaba, ¿verdad? A cada quien así el aseo. Entonces, pues a veces muchos remilgan, ¿no? O sea, o remilgamos, ¿no? Se puede decir, de que, ay, ¿por qué yo voy a hacer el quehacer? O ¿por qué a mí me toca el aseo, ¿no? No, o sea, porque es un servicio, hermanos, también. Es un servicio como cualquiera, como ser líder, como ser pastor, como un servidor, ¿verdad? Es bien bonito, o sea, también, o sea, ese servicio de servir, o sea, de hacer aseo y todo eso es un privilegio, hermanos, porque le estamos sirviendo al Señor, no le estamos sirviendo al hombre. Amén. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no para el hombre. Dice el libro de Efesios, ¿verdad? Entonces, pues así es, hermanos, todo lo que hagamos, siempre lo hagamos como para Dios. Y no confiar en el hombre. En el hombre no, porque la misma palabra de Dios lo dice. Que no confiemos en el hombre, ¿verdad? Dice aquí que aunque las tareas y habilidades específicas son diferentes, ambos son esenciales en la formación del pueblo de Dios y para el testimonio de Dios hacia el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros ahí es donde entramos y damos testimonio, ¿verdad? ¿De qué? Damos ejemplo de que somos cristianos, porque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? A los cristianos tenemos que dar frutos, porque si no, entonces no, o sea, hasta nos dicen, no son cristianos, son cristinos. O sea, no nos califican a veces así, ¿no? O sea que no somos cristianos, somos cristinos. Entonces tenemos que dar ese testimonio verdadero de que somos cristianos y dar frutos. Amén. Dice aquí que en el libro de San Juan, vamos a ver San Juan 19, 26 y 27. San Juan. San Juan 19, 26 y 27, por favor. Aquí vemos como un ejemplo muy, muy grande. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. O sea, el Señor Jesucristo, antes de que se fuera, le encargó a Juan, que era el discípulo amado, le encargó a su madre, a María, ¿verdad? Para que él la atendiera, porque él ya no iba a estar ahí con ella, para que él la atendiera, porque María tenía más hijos, pero ellos no creían en Jesús, ¿verdad? No creían en Jesús. Por eso es que Jesús le encargó a su discípulo amado, le encargó a su madre, y él se iba a encargar de ella, de todo, de la comida espiritual, tanto de la comida espiritual como de sus necesidades corporales, ¿verdad? Ese es un ejemplo que dejó muy grande Jesús en su discípulo, en su amado Juan, ¿verdad? Y él obedeció porque se llevó a María a su casa, ¿verdad? Se llevó a María a su casa porque ahí iba a estar bien atendida. Y él sabía, Jesús sabía que a quién se la dejaba, ¿verdad? Que iba a ser, pues que iba a ser bien atendida por él. No la iba a dejar nunca la iba a abandonar. Sus necesidades las iba siempre a suplir, ¿verdad? Entonces, pues nosotros también, aquí Dios a nosotros suple nuestras necesidades. Él sabe qué necesitamos y Él suple nuestras necesidades. Entonces, pues debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Y también dice que Jesucristo nos dejó ejemplo
Él vino a servir. Ustedes saben, ¿verdad?, que vino a servir. Jesús vino a servirnos. Entonces, y nos dejó ejemplo, porque él dice que él fue apóstol, y lo vemos en Hebreos 3:1. Vamos a Hebreos 3:1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice que él fue apóstol y también fue profeta, y eso lo vemos en Lucas 24:19. Él era todo, hermanos. Él fue todo él fue servidor, fue todo, hermanos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Verdad? Ahí vemos que él fue también un profeta. Fue evangelista también, Lucas 4:43. Dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fíjense, él obedeció, ¿verdad?, al Padre. Lo envió el Padre para que él llevara el evangelio, ¿verdad? Y lo hizo. Y así nosotros nos manda el Señor a que llevemos el evangelio. En Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que obedecer también a cual persona el Señor nos ponga. Tenemos que hablarles de las buenas nuevas de salvación, tenemos que llevarles buenas nuevas de salvación, porque para eso somos llamados. Amén. Dice que también fue pastor en San Juan 10:11. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? O sea, el Señor dio su vida por nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad?, dar la vida por alguien, pero el Señor sí dio su vida por nosotros. Por eso dice que Él es el buen pastor, ¿verdad? Y nosotros obedecemos, tenemos que obedecerle al buen pastor, que es Jesús. Amén. Y dice que fue maestro también en San Juan 3:2. Dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. O sea, como maestro. Él fue, pues a unos le decían maestro, ¿verdad? Otros le decían señor, otros, o sea, pero casi siempre le decían así, maestro. Entonces, él puso ejemplo de todo, o sea, él fue todo en su vida. Entonces, nosotros tenemos que pues, llevamos un ministerio, a lo mejor 2 o 3 también, ¿verdad? Porque podemos ser evangelistas, podemos ser a lo mejor un profeta o un maestro, ¿verdad? Podemos ser a lo mejor 2 o 3 ministerios, entonces, porque el Señor nos dejó ese ejemplo. Amén. Entonces, pues tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, el buen pastor, el maestro, ¿verdad? El profeta, todo el apóstol, o sea, todo era el Señor Jesús. Y Él quiere a nosotros nos quiere preparar para que nosotros tengamos un ministerio. No sé si ustedes de aquí tengan algún ministerio, ¿verdad? Pero el Señor quiere prepararlos para un ministerio, cualquier ministerio que sea. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos, porque esto, para llegar a tener un ministerio, pues cuesta. Cuesta, ¿por qué? Porque tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces, pues,
El Señor, cuando en el libro de los Hechos, ¿verdad? Volvemos al libro de los Hechos, cuando escogieron a los 7 varones, dice que pusieron las manos, ¿verdad?, en ellos, oraron por ellos. Y así, aquí, cuando escogen a un maestro, de algún ministerio que haya, o algún evangelista o maestro o ¿cómo se llama? Pastor, apóstol, pues no hay apóstol, pero maestro o cualquiera de esos ministerios, no es que lo escoja el pastor o la pastora, no, el hombre no, sino Dios. Dios escoge, ¿verdad? Dios elige. Dios, no es porque ellos dijeron, no, pues vamos a escoger a fulano, no, es porque Dios ya lo escogió. Amén. Así es de que pues nosotros debemos de obedecer y pues llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Si queremos tener algún ministerio, pues tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. Porque sí cuesta y sí cuesta mucho. O sea, porque todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, porque no es fácil. Es un privilegio estar aquí, enfrente, pero no es fácil, hermanos. No es fácil porque pues hay ataques del enemigo, hay muchas cosas que pasamos, los líderes, los pastores, los que se paran aquí al frente. Hay muchas cosas que por eso cuesta, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, pues aquí estamos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos, ese es el mensaje, hermanos, que Dios me dio para el pueblo. Pues vamos a orar, hermanos.